Hoy vengo con un solo propósito. Hoy traigo un mensaje del Rey. Traigo una invitación a una fiesta increíble. Una invitación a una gala espectacular. Una invitación a una boda, a la boda del Hijo del Rey. El Rey, el Señor, quiere que tú estés presente en esa gran celebración. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! El Rey, el soberano, el Rey de gloria, el Señor de toda la tierra. El grande, todopoderoso, asombroso Rey te invita a la boda de su Hijo. Pero ya sé qué estás pensando. Ya sé qué estás pensando. Sé que te estás preguntando. Es la más grande preocupación que puedas tener, la cual es: ¿qué me voy a poner para la boda? ¿Cómo iré vestido? ¿Cómo de ir vestido a esta gran boda? En fin, es la boda del Hijo del Rey. Y te pregunto, primeramente, ¿aceptarás la invitación? ¿Aceptarás la invitación del Rey? ¿Y cómo irás vestido? ¿Cómo irás vestido? Bueno, hoy, en nuestro estudio de Mateo 22, versos 1 al 14, conoceremos más sobre esta invitación. Y al igual de cómo ir vestidos para esta gran boda. Acompáñenme a Mateo 22, versos 1 al 14. Mateo 22, versos 1 al 14. Ahora, lo que tenemos en este pasaje es una parábola, cual el Señor Jesús dijo en el templo. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Es importante saber qué es una parábola antes de empezar a estudiar nuestro pasaje. Una parábola es una narración, una historia que trae una enseñanza espiritual. En sí, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Ahora, simplificando todo esto, podemos decir que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Listos? Si no sabían que era una parábola, ya lo saben. Es una historia terrenal con un significado espiritual. También es importante entender un principio de estudio bíblico para las parábolas. Todas las parábolas tienen divisiones, 3 divisiones para ser exacto. Hay la ocasión, ¿cuál es la causa de la parábola? ¿Qué fue lo que trajo al Señor Jesús a dar esta enseñanza en forma de parábola? Y la segunda es la narración. La narración es la historia terrenal en sí. Y la tercera y última división es la conclusión. La conclusión, ¿cuál es el resumen de los conocimientos que hemos aprendido bajo esta enseñanza? 3 divisiones: la ocasión, la narración y la conclusión. Y en nuestro estudio de hoy usaremos estas 3 divisiones para ayudarnos a estudiar y comprender esta parábola. Estas 3 divisiones serán nuestros 3 encabezados.
3 encabezados. La ocasión, versos 1 al 2, la narración del verso 3 al 13 y la conclusión en el verso 14. Y sin más demora, empecemos nuestro estudio con nuestro primer encabezado, que es la ocasión. La ocasión. Ahora, quiero que recuerden, la ocasión es la causa de la parábola. ¿Qué fue lo que trajo al Señor Jesús a dar esta enseñanza en forma de parábola? Con esto en mente, vamos al pasaje, Mateo 22, y estamos en los primeros 2 versos, donde dice, verso 1, Jesús volvió a hablarles en parábolas. Y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Jesús volvió a hablarles en parábolas. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Bueno, para entender esto debemos de mirar el contexto de esta parábola. En esta sección del Evangelio de Mateo, es la última semana de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. La última semana de Jesús antes de ser crucificado en el viernes de esta misma semana. El domingo anterior, Jesús llegó a Jerusalén montado en un pollino, o sea, en un burrito. Y el pueblo le recibió, colocando palmas en su camino y alabándolo con aleluyas y hosanas. Gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Esto lo miramos en Mateo 21, verso 1 al 11. Y es conocido como la entrada triunfal. El pueblo lo aclamaba como Mesías y Salvador. Pero ellos creían que Jesús era el Mesías, pero un Mesías militar, cual esperaban que los librara de la opresión romana. Ellos pensaban que esa noche atacaría al imperio romano, pero no atacó al imperio romano, sino que esa noche salió de Jerusalén a Betania. Y el siguiente día regresa Jesús a Jerusalén de Betania, pero no a atacar a los romanos, sino fue directamente al templo a atacar la hipocresía de los líderes religiosos. Empieza primeramente por entrar al templo y purificarlo, echando fuera todos los compradores, todos los que compraban y vendían en el templo, purificándolo. Esto está en Mateo 21, 12 al 17. Y el día siguiente, que ya estamos en miércoles, Jesús regresa al templo. Y ahora ya que está purificado el templo, Jesús empieza a enseñar en el templo, volviendo a predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación. Jesús se proclama como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador llamando a todos los hombres hacia sí mismo. Y esto reúne a una multitud tremenda. Jesús es el centro de atención. La gente escucha a Jesús en el templo hablar de la salvación, pero no cualquier salvación, sino la salvación que viene de Dios. La salvación que viene de Dios. Y esto causa a los líderes religiosos sentirse tremendamente amenazados. Jesús habla de una verdadera salvación, no de la religión externa y moralista cual ellos practicaban. Y miraban a Jesús como una amenaza para su estilo de vida y para su sistema falso de religión. Y los líderes pensaron ponerle una trampa para acabar con Jesús. Y esto es lo que empezamos a mirar en Mateo 21, verso 23. Miremoslos, observen lo que dice.
Verso 23. Jesús entró en el templo. Mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Miren lo que le preguntan. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esta autoridad? Aquí los líderes religiosos están poniéndole una trampa a Jesús. Si Jesús dice que su autoridad viene de Dios, lo acusan falsamente de blasfemia y lo encarcelan. Pero todavía no ha llegado la hora designada. Y Jesús gira su pregunta con otra pregunta. Miren lo que les dice, verso 24. Yo también voy a hacerles una pregunta. Jesús hablando. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, el mismo que hace unos meses ha muerto por lo que estaba haciendo. ¿De dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí, hablando de los fariseos. Si respondemos del cielo, nos dirán, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tenemos al pueblo porque todos consideran a Juan como un profeta. Le respondieron a Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos. Y Jesús les dice, pues yo tampoco les voy a contestar. Pero en verdad, sí les contesta en forma de parábolas. Usa 3 parábolas para contestar la pregunta de los líderes religiosos. Pero no solo les contesta, sino que da una lección espiritual. Y esta es la ocasión de la parábola. Está contestando a los líderes religiosos con qué autoridad Jesús hace lo que hace. Y por eso empieza la parábola. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, verso 2, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Recuerden, las parábolas son una historia terrenal con un significado espiritual. Y aquí miramos que el reino de los cielos es comparado a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¡Qué maravilloso! El cielo es comparado con una fiesta de bodas. ¿Se imaginan? El cielo es como una boda. Pero no cualquier boda, sino una boda de un rey. Es la boda de todas las bodas. Muchas veces nos imaginamos el cielo como un lugar con arpas y nubes flotando, que realmente, si somos honestos, suena medio aburrido. Pero no, es como una gran fiesta de bodas. ¿Saben? También todo esto me recuerda a las bodas del Cordero, donde Jesús es esposado, es reunido con su esposa, la iglesia. Pero ahora, ¿quién es el rey en esta parábola? Bueno, es Dios Padre, es Dios. ¿Y el Hijo? ¿El Hijo quién es? Es Jesús. El Hijo es de quien se celebrará esta boda, es Jesús. Miran esto. Y ahora que entendemos la ocasión, vayamos a nuestro segundo encabezado, la narración. La narración que vamos a ver del verso 3 al 13 en el capítulo 22. ¿Listos para ver la narración? La historia. Pero para poder mejor entender la narración, vamos a dividirla. Y la vamos a dividir en 4 diferentes escenas. 4 diferentes escenas.
Primero miraremos la escena de la invitación rechazada. La invitación rechazada del verso 3 al 6, donde dice, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Observen cómo empieza la narración. Dice, mandó sus siervos que llamaran a los invitados. Ahora, para entender esto, necesitamos entender poco más las costumbres del Medio Oriente. En esos días, la gente no tenía reloj. No estaban rígidamente atados al horario como lo somos nosotros hoy. Y no tenían la facilidad que tenemos nosotros para preparar comida para un banquete de varios días como se usaba en las bodas de aquellos días. Por eso es que miramos que aquí dice, mandó a llamar a los invitados. O sea, ya habían sido invitados anteriormente. La costumbre era invitar a alguien con anticipación. Y luego, ya que estaba preparado el banquete, se mandaba a llamar a los invitados. Ahora se imaginan que llegara la primera invitación y te dijeran, tú eres invitado al banquete del rey. ¿Se imaginan recibir esa gran invitación del rey? Del rey, diciendo, estás invitado a las bodas de mi hijo. Cuando esté todo preparado, te mando llamar. ¿Se imaginan? ¡Qué gran honor! El rey me invitó a la boda de su hijo. No sé ustedes, pero se me hace que yo me paraba el cuello luego. Y le presumía a todos que yo soy invitado del rey. Realmente me sentiría, no sé, a lo mejor hasta superior que todos los demás. Soy invitado del rey. ¿A quién les recuerda? ¿A quién les recuerda estos invitados? ¿Al pueblo de Israel? ¿A los líderes religiosos? Ellos eran el pueblo elegido de Dios, esperando que todo fuera preparado para que llegara el Mesías. Pero miren la reacción de estos invitados. Verso 3. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. Por eso, estos se negaron a asistir, pero estos se negaron a asistir al banquete. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se negaron a asistir al banquete? ¿Cómo es eso posible? Si estaban esperando esta boda. Y no tan solo eso, era la invitación del rey. La invitación del soberano. La invitación del soberano que es al igual como una orden. Pero los invitados rechazaron la invitación. Al igual que Israel rechazó a Cristo. Israel rechazó a Cristo. ¿Y qué ocurre? Miren lo que sigue diciendo en el verso 4. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo ya está listo. Vengan al banquete de bodas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El rey pasó por alto la ofensa. Y vuelve a mandar a los siervos que vuelvan a los invitados a decirles, vengan a la fiesta. A este punto ya los ha invitado no una vez,
No 2 veces, sino 3 veces. El rey pasó por alto la ofensa y se humilla a sí mismo rogándoles a los invitados que vengan a la fiesta, diciendo, vengan, va a ser una gran fiesta. Va a ser maravillosa, va a ser un banquete delicioso. Ya está listo todo. Vengan a la fiesta. Miran cómo casi les está rogando. Les ruega que vengan a la fiesta. Qué hermoso, qué hermoso. Miramos la gran misericordia de nuestro Dios, el gran amor por su pueblo. Él mandó profeta tras profeta, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Pero, verso 5, pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. La invitación se volvió a recibir sin indiferencia. Unos se fueron al campo, otros a sus negocios. No les importó la invitación, pero otros miraron la invitación con hostilidad, y mataron a los siervos que llevaban la invitación. Al igual que Israel mató a todos los profetas. Y ahora llegamos a la segunda escena, el castigo por el rechazo, en el verso 7, donde dice, verso 7, el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. El rey se enfureció. Él había sido amable, él había sido misericordioso. Él mandó el primer grupo de sirvientes y luego el segundo y luego el tercero para ser rechazado una y otra vez. El rey demuestra su gracia por nosotros, su bondad, su misericordia, su paciencia hacia nosotros. Pero su paciencia tiene un límite. La paciencia tiene un fin. Y cuando han rechazado una invitación una y otra vez, ya han matado sus siervos. Responde con ira. Y con justa razón. El rey, él es el rey. Ya han pisoteado el honor del rey. Y cualquier hombre que entienda lo bueno y lo correcto, reaccionará como él reaccionó. El juicio cayó a Israel por rechazar al Mesías. Ahora, unos momentos anteriores, después de la segunda parábola, Jesús les dijo a los líderes religiosos esto. Observen, esto está en Mateo 21, 42-45. Dice, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Bien sabían los líderes religiosos que estas parábolas iban dirigidos a ellos. Y saben, esta profecía se cumplió. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó a Jerusalén y el templo, donde no quedó piedra sobre piedra, y asesinó a más de 1 millón de israelitas. Pero, los grandes peros de Dios que son maravillosos.
En la Escritura se nos dice que Dios tiene un plan para Israel en el tiempo futuro. Por eso es que la nación de Israel volvió a establecerse el 14 de mayo de 1948. Y los judíos están volviéndose a concentrar en esta región donde Dios tiene algo para ellos, donde cumplirá el pacto davídico. Y esto nos lleva a nuestra tercera escena. ¿Cuál es? Los nuevos invitados. Los nuevos invitados. Verso 8 al 10, donde dice: luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron al camino y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Interesante. Los primeros invitados no merecían venir. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no eran dignos? ¿No eran dignos porque no eran lo suficiente buenos? ¿Porque no eran lo suficientemente morales? ¿Porque no eran lo suficientemente religiosos? ¿Porque no hicieron las suficientes buenas obras? ¿Por qué no merecían venir? No eran dignos porque no aceptaron la invitación. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? No eran dignos porque no aceptaron la invitación. Eso es todo lo que dice aquí. No eran dignos porque no aceptaron la invitación. El ser dignos de participar de esta boda no depende de la virtud moral, no depende de qué tan bueno seas. La realidad es que habrían sido dignos si hubieran aceptado la invitación. ¿Entienden? ¿Entienden esto? Ese es un punto muy, muy importante. Pero el rechazo de los primeros invitados abre la invitación a todos. Sí, a todos. A todos está abierta esta invitación. Nos sigue el verso 9 diciendo: vayan al cruce de los caminos, inviten al banquete a todos los que encuentren. Todos están invitados. El rey ha ordenado que inviten a todos a la boda de su hijo. Todos los que puedan encontrar, invítenlos a venir. Pero ¿no es este el corazón del Evangelio? ¿No es este el corazón del Evangelio? Jesús mismo nos dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y así sigue la historia. Verso 10. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. ¿Tanto buenos como malos? ¿Quiere decir que puede venir la gente mala? Sí, claro que sí. Pero, ¿qué quiere decir esto de buenos y malos? Bueno, aquí habla en términos de moralidad, en moralidad humana. En la vida hay ciertas personas que son malas y ciertas personas que son buenas en términos de moralidad humana. O sea, horizontal, comparándonos unos a otros. Pero cuando se trata de invitar a la boda, al reino de los cielos, no hay distinción, no hay distinción.
En verdad, no hay indistinción. No hay indistinción. Entran buenos y malos. Todos son invitados. Dios no anda buscando gente moral. Dios nos está llamando a todos, malos y buenos. No importa tu pasado. No depende de qué tan bueno seas. Lo que importa es tu disposición a aceptar. Tu disposición a aceptar. Pero ¿de aceptar qué? La invitación. De aceptar la invitación. Ahora, quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, y vamos a ver versos 9 a 10. Aquí vamos a ver algo. Dice la palabra de Dios, dice, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice Dios, estos no entran. Pero observen lo que dice el siguiente verso. Verso 11. Y eso eran algunos de ustedes. Esos eran algunos de ustedes. No pueden entrar si todavía están así, pero pueden hacerlo si están dispuestos a aceptar los términos de Dios. Él llama a los buenos y a los malos, pero al aceptar, tienes que aceptar sus términos. Sé que suena medio confuso, pero vamos a ver más adelante lo que esto significa en la cuarta escena. Y por cierto, cuarta escena, el intruso echado afuera. El intruso echado afuera de los versos 11 al 13. Ahora, esta escena es de suma importancia. Nos dice mucho. Tomen atención. Verso 11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo. Fíjense cómo le dice. Le dice, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Interesante. Un hombre aceptó la invitación, pero fue echado fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, que es el infierno. ¿Pero cómo? ¿Qué no dice Dios que invita a todos, buenos y malos? Bueno, es la fiesta de un rey. No puedes venir vestido como tú quieras, porque deshonrarás al rey. Dios es santo, sin mancha, y no puede estar alguien impuro en su presencia. Ahora, es importante explicarles la cultura de ese tiempo. Se acostumbraba que cuando la realeza te invitaba a una fiesta, la realeza tenía todo para los invitados, incluso el vestimento. El rey proveía todo para sus invitados. Lo que el rey exigía, eso proveía. Al igual que nuestro Dios. Lo que Dios requiere, Dios provee. Lo que Dios requiere, Dios provee. Dios provee todo lo que Él requiere. Por eso, es que podemos ver a este hombre que se quedó callado. Otras versiones dicen que enmudeció.
No tuvo excusa. No tenía excusa. El rey había provisto todo. ¿Y cómo es la vestidura? ¿Cómo es la vestidura que necesitamos para esta boda entonces? ¿Cómo debemos de ir vestidos? Bueno, muy fácil. La Escritura no lo dice. Vayamos a Mateo 5:20. Miren lo que dice el Señor Jesús. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesita para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es? Justicia. Justicia. ¿Y qué es justicia? Es ser declarado justo, sin mancha, sin pecado. Eso es justicia. Aquí dice, ¿qué dice? Que solamente su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Debemos de tener justicia, y una justicia diferente a la de los fariseos, que era una justicia propia, basada en sus propias buenas obras y religiosidad. La justicia que se requiere es una justicia dada por Dios, dada por Dios. No vas a la presencia de Dios sin justicia manifestada, sin santidad manifestada. Nadie estará en la presencia de Dios sin justicia manifestada, sin santidad manifestada. Pero te preguntas, ¿cómo conseguimos esta justicia? ¿Cómo nos vestimos con la vestidura adecuada? La palabra de Dios nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios la trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es por Cristo. Es por Jesús que recibimos la justicia. Él nos cubre con su manto de justicia. Y Dios nos acepta porque nos mira vestidos con la justicia de Cristo, no con la nuestra. Por eso en Isaías miramos esta gran alabanza. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido. Él me ha vestido de ropas de salvación. Él me ha envuelto en el manto de justicia. Como el novio se engala con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Este hombre que fue echado afuera, aceptó la invitación, pero quería llegar por sus propios términos. Él quería ir vestido de buenas obras, vestido de su religiosidad, sabiendo que el profeta Isaías claramente dijo, todos somos gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y saben, así hay muchos en las iglesias hoy en día. ¿Recuerdan cómo Jesús le llamó amigo? Le dijo amigo al que se echó afuera. Le llamó amigo. Pero él quería entrar al reino de los cielos por sus propios méritos, en sus propios términos. Y en el momento de entrar al reino, escuchó, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores del mal. Y así quedarán muchos mudos en ese momento final, porque no tendrán excusa, porque Dios ha provisto a Cristo, ha provisto al Cordero. Pero ellos
decidieron hacerlo a su manera. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la conclusión de la parábola, verso 14. Aquí tenemos la conclusión que dio nuestro Señor Jesús. Y dice, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Qué maravillosa parábola. No cabe duda que es una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Y ahora yo soy ese siervo del rey, cual trae la invitación a la boda de su hijo. El rey te llama y te dice, ven a la boda. Y aquí tengo este manto de justicia preparado por ti. El manto que Jesús ha obrado por ti. Dios es santo, sin mancha. Y no puede estar en su presencia alguien impuro. Y eso es nuestro problema. Nuestro problema más grande. El más grande problema de nuestras vidas. Nosotros somos impuros, somos pecadores. La Biblia nos dice que entre nosotros no hay ningún justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, incluyéndote a ti también. Solo compárate a los 10 mandamientos. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sé que la respuesta es que sí. Todos hemos pecado y merecemos ser castigados por Dios, echados fuera del reino de Dios, donde hay llanto y rechinar de dientes. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo, que siendo Dios, bajó a esta tierra y vivió una vida perfecta, sin pecado, completamente justo. Sin embargo, fue a la cruz por tus pecados, pagando por ti, muriendo la muerte que tú merecías. Al tercer día resucitó para tu justificación, para que todo aquel que vaya a Él en arrepentimiento y fe, ahora sea cubierto con ese manto de justicia que pertenece a Jesús. ¿Saben? Hay tres respuestas incorrectas al evangelio que miramos hoy. Miramos los indiferentes, los que fueron indiferentes al evangelio, siguieron con su diario vivir. Luego miramos a los que son hostiles al evangelio, los que mataron a los siervos del Señor, aquellos que se enojan cuando escuchan el evangelio. Y luego tenemos a los religiosos, tenemos al amigo, que vienen a la iglesia, pero realmente nunca han aceptado a Cristo en realidad. Jamás han ido en arrepentimiento y fe. Son amigos, sí, les gusta todo lo de la iglesia, pero en realidad nunca han sido cubiertos con ese manto de justicia. Esos religiosos quieren entrar al reino por sus propios términos, pero solo hay una respuesta correcta, solo una: es Cristo. Es Cristo, es solo Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, con toda sinceridad de tu corazón, y Él te cubrirá con su manto de justicia. Irás a Él. ¿Qué dices? ¿Aceptarás esa invitación? Oremos. Padre,
Te damos gracias por tu palabra, Señor. Es tan clara, Señor mío. Y miramos el Evangelio, Señor. Miramos tu grandeza. Miramos que tú has provisto todo lo que requieres, Señor. Por el cual te damos gracias por Cristo, Señor. Pero, Señor, te pedimos que te muevas tú. Que se mueva tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Y si hay un amigo, alguien que a lo mejor asiste, Señor, a la iglesia, pero realmente no ha aceptado a Cristo, Señor, déjaselo saber, Señor. Déjaselo saber. Y que hoy sea ese día, Señor mío, donde vaya en arrepentimiento y fe a Cristo y diga, dejo todas mis buenas obras, todo en lo que yo confío son nada, son basura. Porque Cristo lo ha hecho todo. Y te necesito a ti, Señor, y solo a ti. Oh, ayúdame, Señor mío. Gracias, Señor mío, por Cristo.